Y vamos a la siguiente sección, que es la sección de Q&A, donde hablamos de cómo las empresas que están en la fase de 0 a 1 millón de euros de facturación tienen retos, ¿no? Y quieren plantearnos, compartirlos y discutirlos aquí con nosotros. Igual os podemos dar alguna perspectiva. ¿Quién se atreve a ser el primero en preguntar? Mira, ostras, esto es fantástico. Muy valiente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaume y primero daros las gracias a todos por cada semana enseñarnos un poquito más. Y mi pregunta es la siguiente. Hace poco hemos creado una consultora de producto digital y estamos centrados sobre todo en emprendedores y startups en early stage. ¿Cómo transicionaríais de una manera paulatina hacia un cliente más maduro, incluso un corporate? Eso es muy bueno que esté Josep aquí porque vosotros empezasteis muy early stage con emprendedores muy novatos y fuisteis creciendo a empresas más grandes, ¿no? Correcto. O sea, al final tienes que ver si el producto o servicio que le estás ofreciendo a una startup, a un emprendedor, es el mismo que vas a poder ofrecer, evidentemente, a un corporate, que lo más seguro que no. Entonces, a partir de eso tienes que encontrar el producto que le pueda encajar al corporate para poder hacer la venta. Es decir, no es lo mismo la venta a una startup que el poder de decisión será, normalmente vas a estar hablando con CEO directamente y te van a aceptar la propuesta pues en 24 horas, que un corporate que el proceso de toma de decisiones pues será, depende del corporate, pero meses y que vas a tener que ir pasando por diferentes etapas. Perfecto. El problema primero es que no te va a pagar y el segundo te puede pagar algún día. Y mucho. Sí, exacto. Y si me Perdona, no era tu pregunta, pero yo no sé por qué quieres hacerlo tan paulatinamente. O sea, yo creo que si puedes vender a una empresa grande el mismo servicio que estás haciendo a una startup, yo iré cagando leches a vendérselo a esta empresa grande que tiene mucho más dinero y seguramente le aportará mucho más valor y necesitará externalizar más que una startup que tiende a necesitar internalizar más. O sea, si puedes trabajar con una empresa grande y rica, yo no lo haría paulatino, lo haría ayer. Vale. No era tu pregunta, pero... No, pero me sirve mucho. El problema que a priori podemos tener y no hemos tomado ya acción hacia esos corporates es un poco la falta de credibilidad hacia estas grandes empresas que todavía, por el perfil con el que estamos trabajando, no tenemos. Hostia, pero yo creo que esto es una de vuestras fortalezas potenciales. O sea, tienes que darte cuenta de que a la mayoría de corporates les encantaría trabajar como una startup. O sea, todos sueñan con tener la rapidez de una startup, la habilidad de cambiar de una cosa a otra, de un día para otro, de mover un equipo entero. O sea, sueñan con esto. Entonces, precisamente el hecho de haberlo hecho para startups early stage, joder, es que es un portfolio increíble para ir a un corporate y decirle, mira, lo hemos hecho así con estas startups, podemos hacer lo mismo contigo. Ahí discrepo un poco, Sí, yo también. O sea, depende del tipo de producto o servicio que estoy ofreciendo. Si es crear productos nuevos o experimentar innovación, eso que se llama innovación. Bueno, que es un estudio de producto digital. Vale. Sí, Pero en este caso sí. Y depende del tamaño de la factura. Si tú le vas a cobrar 10 o 20.000 euros a una corporate, es relativamente poco. Ahí yo estoy de acuerdo con César. Si les quieres cobrar 1 millón de euros para hacer una infraestructura de un puente, ahí van a ir con una... O hacer un sistema de un camino crítico, el payroll de la compañía o cualquier cosa. Buena suerte siendo una startup. Correcto. Pero ahí normalmente en corporate grande el dinero no puntúa demasiado y quien Con va lo cual a hay que cobrar mucho. Sí, pero me refiero que les cobres 10.000 tampoco les vas a hacer un favor versus 50, es decir, y quien va a tomar la decisión es mucho más fácil, y eso no es por desanimar, que todo el mundo de esto, es decir, pero al final, si toma la decisión el director financiero, el director de innovación, etcétera, si contrata al top 3 de las consultoras y lo hace mal, no va a pasar nada. Si arriesga y contrata a la consultora pequeñita que parecía tenía buena pinta y al final el proyecto es un desastre, pues su cabeza se la juega, por así decirlo. Pero eso es un punto de que poco a poco pues ir, o sea, no hace falta captar ahora de golpe todos los corporates. Oye, vamos a comenzar a ofrecer un servicio que sea atractivo para los corporates y cuando tengas uno, pues ya lo pones como caso de éxito, etcétera, etcétera, y vas haciendo Y no hace base. falta ir a Microsoft o a Banco Santander. O sea, hay empresas con dinero que no son startups, donde seguramente no hay tanta política de job security, ¿no? Hay una frase en inglés muy típica que es que nunca te despiden por contratar a Oracle, ¿no? Esta es como la gran frase de cuando vendes tecnología. A no ser que trabajes en Factorial. Ya lo voy diciendo. Es lo opuesto, por si ¿no? acaso, si acaso a alguien se le ocurre, ¿no? Nosotros hemos contratado a Oracle.
No me jodas. ¿O de NetSuite? Bueno, vale. NetSuite es una excepción. Vale, de acuerdo, muchas gracias. De hecho, hoy estamos discutiendo una conversación por enésima vez de los valores de Factorial, y es este tipo de conversaciones recurrentes. Y una cosa que nos gusta mucho, Jordi, que estamos de acuerdo, es el hecho de que queremos que la gente o haga el ridículo en lo que haga, o haga el ridículo o gane la guerra, ¿no? O sea, pero queremos que se sienta que puede hacer el ridículo. Hay que parecer o un genio o un idiota. Exacto. No vale nada más. Pero nada entre medio, Sí. por favor. Sí. Y eso, bueno, está relacionado con contratar a Oracle. Venga, más preguntas. Buenas. Gracias por lo que hacéis. Mi duda es que últimamente han aparecido muchas herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a analizar el mercado o a analizar pues, nuevos modelos de negocio o proyectos innovadores. Cosas como que te ayudan a tener pensamiento divergente, te ayudan a chatear con usuarios sintéticos para hacer focus groups, te valida tu idea de negocio desde todos los ángulos. Mi pregunta es si lo habéis usado para analizar vuestras propias ideas y cómo creéis que puede afectar esto en positivo o negativo en los análisis que se hace a startups por parte de inversores. Y puedo comentar una anécdota. Una de las grandísimas consultoras de estrategia, que no puedo decir quiénes son, pero que estuvieron hace poco aquí en la tertulia, han hecho un análisis de una empresa que conozco muy bien, pero no puedo decir cuál es, de su cartera de clientes, ¿no? Y tenían un análisis de industrias, de dónde están nuestros clientes, los clientes de esta empresa hipotética. Y sabían dónde estaba, y tenían un análisis muy exhaustivo. Y yo les preguntaba, es igual, les preguntaba, ¿cómo sabéis la industria de toda la cartera de clientes? ¿No? Porque yo recuerdo haber hecho este análisis en el pasado y haber llegado a un 10% de cobertura, ¿no? O sea, analizar de todos los clientes el 10% y asumir que el resto, el 90% eran correspondientes. Y esto es un dato súper importante para nosotros. Y dijeron, y no contestaban al principio, y no, pero ¿cómo lo sabéis? ChatGPT y hace. Y es decir, coño, o sea, es muy valioso. Coges toda la cartera de clientes y preguntas, ¿en qué industria está cada uno de estos clientes? Venga, chúpatela. Y esto antes o no lo sabías o era un trabajo manual carísimo. Yo creo que esto es súper potente. Ahora, de ahí a validar un modelo de negocio, cuando has dicho esa palabra, a mí la ceja se me ha levantado porque no creo que ChatGPT te valide un modelo de negocio. Ahora, que te haga el trabajo fuerza bruta típico de cuántas SMEs, cuántas pymes hay en Francia, cuántos empleados tienen las empresas medianas en la Unión Europea descontando... Esto es brutal. Yo lo he usado y es increíble. No te puedes fiar al 100%, pero te da los grandes números y le puedes preguntar cómo has llegado a este cálculo y te da como los datos de atrás. Esto es brutal. O sea, te salva 3 días de Google, Excel y tal, lo haces en media hora. Esto sí, que yo lo he usado y es muy potente y esta gran consultora estratégica también lo ha usado. Pero no te valida el negocio, ¿eh? El negocio se valida en la calle. Eso no, pero la información que te da, ¿estás 100% seguro que es cierta? Porque pero tampoco de la que me da una gran consultora estratégica ni de la que encuentro yo en Google. O sea, al final esto son aproximaciones. No hace falta información 100% exacta. No hace falta. O sea, yo creo que todavía le queda un poquito, porque yo el otro día, decir cosas buenas, estaba probando ChatGPT tal cual, y le dije de montar un cap table y me lo montó, y con dibujito y todo de los gráficos y demás, por lo cual bastante bien. Y luego le dije, oye, fully diluted tal, y me lo montó bien. Es decir, sencillito, pero lo montó. Y luego, claro, luego le dije, oye, recomiéndame 5 biografías. Y me recomendó 5 biografías de emprendedores de éxito de Estados Unidos. Y le dije, no, 5 biografías de emprendedores de España. Y me dijo 5. Y dije, hostia, esta no me la sé. ¿Cómo es que no las he comprado ya? Y se las había inventado. Se había inventado, me ponía la de Isaac and Dick. Y digo, hostia, tiene biografía, tal, voy a comprarla. Y no existía. Es decir, se había inventado el título. Y le digo, dime el ISBN. Y me decía, uy, lo siento, no lo tengo, tal. Y digo, ¿te has inventado? Es que es tan listo que es capaz de predecir las biografías que van a salir Ya, en el futuro. digo, pero esa, o sea, claro, me soltó el listado ahí con título y todo. Y dije, guau, eso hay que La comprarlo. biografía de César Miguel Áñez. Paréntesis, volviendo a la sección novedades, pero me haces pensar que quizá puedes probar en AutoGPT, que no sé si sabes lo que es, pero es una especie de proyecto open source para hacer una especie de chat GPT básicamente que funciona en piloto automático, o sea que es capaz de continuamente estar generando un trabajo y conectado a internet,
que esta es la última parte potente. Y yo creo que quizá incluso AutoGPT puede ser más potente para hacer este tipo de tareas que ChatGPT. Lo que pasa es que está más verde y es todavía menos fiable, pero tiene muy buena pinta. Yo le echaría un vistazo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marc, vengo con los alumnos de la universidad, que soy profesor de empresa y de marketing, así que daros las gracias por el podcast que hacéis toda la semana, súper interesante, y hoy también, pues como siempre. Y mi pregunta viene por, un tema de cómo monetizar comunidades. Es decir, yo tengo un Instagram que se llama Menos Límites, que hablo de temas de empresa y de marketing, y entonces ya tengo un nivel de seguidores importante, y mi pregunta es, ¿qué formas hay de monetizar comunidades cuando tienes una comunidad grande sin molestar a los usuarios? Si vosotros habéis tenido una experiencia respecto a esto en el ecosistema que tenéis aquí en ITNIC, de esto, de cuál es el momento, cuándo se puede monetizar, hasta cuándo se tiene que esperar y qué ideas se os ocurren o si habéis tenido una experiencia respecto a esto. Sí, normalmente esto es como una pirámide, ¿no? Yo creo que Instagram te permite captar a gente del mundo, o sea, es como TikTok, ¿no? O sea, una pirámide invertida. Arriba del todo hay TikTok, donde hay mucha gente pero muy poco conectada. Vas bajando, ¿no? Y vas teniendo Instagram, donde tienes la gente un poco más conectada, vas bajando, te encuentras un Twitter y al final tienes un LinkedIn, que es la gente está muy cerca del negocio, ¿no? ¿Cómo conseguir que gente que está pasando, está más o menos concentrada, se acabe convirtiendo en un negocio? Pues es lo que hacemos la mayoría de los negocios. O sea, utilizamos Instagram como medio para arrastrar a la gente, bajarlos de la pirámide y acabarlos llevando al negocio. Nosotros tenemos monetización con nuestro propio producto. Si tu enfoque es el contenido propiamente, muchas veces lo que hacen los creadores de contenido es generar cursos, generar contenido premium, generar versiones del contenido que no se ofrecen al público y que consiguen monetizar. También hay publicidad, también hay hay muchos modelos de negocio asociados al contenido, ¿no? Lo más importante es conseguir un engagement importante. Muchas veces el mejor contenido es el que tiene que ser gratis para atraer y conseguir que la gente se quede. Y luego, pues, este adicional, profundidad, extra, es lo que se puede monetizar. Dicho esto, nosotros no somos generadores de contenido. Somos generadores de contenido, pero de 4 cámaras y micrófono. pero lo utilizamos más como complemento a otros modelos de negocio, de producto, que como negocio per se. O sea, esta comunidad ni siquiera es tan negocio. Esto es más casi altruístico que otra cosa. O sea, generamos unos ingresos con la publicidad en el podcast, con los sponsors que nos permiten pues tener equipo, tener material, etcétera. Pero en Factorial tenemos una comunidad grande de gente de recursos humanos y les hacemos saber que existe un software que es nuestro negocio. Entonces, hemos creado una comunidad y solo lo monetizamos de una manera, que es decir, oye, aquí hay un software, por si nunca te interesa. Hay un montón de podcasts, yo sigo un montón de podcasts y canales de YouTube, etcétera, donde hay mucho contenido sobre esto. Cursos online, audiolibros, ebooks, ¿no? O sea, formaciones, templates, hay productos digitales, eventos físicos, eventos presenciales con entrada, sponsors. O sea, hay muchísimas maneras. Patreons, OnlyFans, ya cada uno depende de su comunidad. Pero hay... Ahí no. Bueno. Y depende de lo concentrada que sea tu audiencia o de nicho o si es más generalista. Puede ser más target de plataformas de publicidad, si es muy generalista. O si es muy nicho, te puedes acercar a un player que le venda a esta misma audiencia de nicho, para la cual tiene un valor enorme. Por ejemplo, en el caso de startups hay el caso de... ¿Cómo se llama esto? My First Million, ¿no? Por ejemplo, esta gente pues hizo un podcast, hizo una comunidad. Era una comunidad muy afín a un producto de B2B SaaS, de CRM, este caso es HubSpot. Les sponsorizó y los acabó comprando. Creo que pagó 20 millones de euros o algo así, por este podcast y por ese contenido. O sea, que al final... Depende de cómo tú conozcas tu audiencia es tú el producto que luego le ofreces a una empresa que le vende también a esta audiencia, ¿no? Y uno de mis podcasts favoritos, que el otro día fueron invitados a My First Million, que es Acquired, que lo recomiendo muchísimo, por cierto. Son historias de compañías tecnológicas principalmente. Lo empezaron 2 personas como hobby, luego les ayudó en sus trabajos full time como inversores, porque les daba visibilidad y luego podían enterarse de proyectos para invertir.
y luego acabaron metiendo anuncios. Y ahora facturan unos cuantos millones de dólares al año. Son 2 personas y por mucho que paguen a un editor, unos cuantos millones de dólares da para bastante. No tiene muchos costes un podcast, ¿no? O sea, tiene unos costes fijos, pero a partir de $100,000 al año, a partir de ahí casi todo es upside y margen, ¿no? Y no hacen publicidad, es todo boca a oreja y tal. O sea, se monetizan las comunidades, pero tienen que ser comunidades de valor o muy grandes o de mucho valor por persona. En este caso es de súper valor, porque son founders y ejecutivos de empresas tech, que es gente a la que si le vendes algo seguramente te pagarán bastante. Ellos dedican un mes entero, se leen cada uno 4 libros por su parte, ¿no? Y hablan de una empresa en mucha profundidad, hacen un podcast de 3 horas y pico. ¿O 6? O 6, o sea, un contenido muy raro que dices, que ¿cómo esto consigue tracción? Pues sí, consigue tracción de una audiencia muy nicho, que está muy interesada en este caso tan profundo. Tiene unos 300.000 visualizaciones, pero que luego lo venden, esta comunidad la venden por millones de euros a empresas que quieren este target tan concreto, ¿no? Que normalmente son grandes, o sea, ejecutivos de grandes empresas o gente que tiene mucho valor porque tiene las llaves del budget, ¿no? Gracias. Buenas, ¿qué tal? Yo quería preguntar, aprovechando también que está Josep, por el tema que habéis comentado antes un poco de pasada, de la estructura fiscal y Delaware y demás. Bueno, yo llevo prácticamente un año con una LLC en otro estado, facturando desde ahí y también ofreciéndolo a emprendedores y demás, o gente que vende servicios online que puedan facturar desde ahí. Y os quería preguntar qué opináis de tener pues, offshore, ¿no? o una empresa en otra jurisdicción para facturar ahorrándose pues, costes y demás. Y si lo veis como un complemento o lo veis todo para ponerlo ahí o no lo haríais en ningún caso. Y un poco eso. A ver, esta pregunta es bastante habitual, sobre todo cuando vienen emprendedores que dicen, oye, ¿dónde sitúo la compañía? Antes era muy típico que vinieran casi todos y dijeran, yo la quiero en Estados Unidos, pero realmente hay que analizar dónde va a tener actividad la compañía. Es decir, que si la compañía va a tener actividad en Estados Unidos, va a hacer el funding en Estados Unidos, etcétera, pues quizá tiene sentido montarla ahí. Pero si es una compañía española que va a operar en el mercado de Cataluña y que los primeros 10 empleados o 15 empleados van a ser aquí, pues quizá a lo mejor tiene más sentido crearla aquí, hacer el funding aquí, obtener pues un ENISA, financiación, etcétera. Más que nada porque si la creas en Delaware, por ejemplo, y el equipo lo vas a tener en Barcelona, al final vas a tener que tener una filial en Barcelona, con lo cual vas a tener doble estructura. La parte de costes de Estados Unidos, evidentemente, es a lo mejor lo de crear la compañía, pues ahora es relativamente más fácil, pero luego pues ahí un abogado, un contable, etcétera, es caro. Tú al final, a no ser que te vayas a Estados Unidos, tú no dejas de ser residente fiscal en España, con lo cual el dinero cuando pase de Estados Unidos a España vas a acabar tributando igual. Otra cosa es que como modelo de vida decidas pues irte a vivir a otro país. Pues llámale Estados Unidos, llámale Andorra o llámale X. Ahí ya es una decisión personal. Pero montar la compañía en otro país, si no tienes ninguna vinculación con ese país, en etapas súper iniciales, para mí no tiene mucho sentido. Otra cosa es que, por temas de optimización fiscal, cuando tienes un gran grupo, pues decidas mover la residencia fiscal, caso Ferrovial, pues bueno, eso ya es otro tema. Pero etapas iniciales para mí no es una gran ventaja, salvo que... Y yo por curiosidad, cuando dices que ahorras costes, ¿qué coste ahorras con una sociedad en Delaware? Depende un poco qué empresa y qué estructura tenga, ¿no? En este caso, doy servicios yo, ¿no? Y a veces subcontrato a alguien, pero estoy básicamente yo. Entonces me ahorro pues, el coste de la cuota de autónomos, la gestoría mes a mes, incluso muchos más gastos son deducibles. Yo tengo una tarjeta de débito y en todo lo que no sea nominativo puedo gastar, entonces acabas ahorrando bastantes costes. Sí que es verdad que todo lo que te traigas a España tienes que pagar IRPF, pero todo lo que es cuota autónomo, gestoría y demás, te lo ahorras. O sea, si tú tienes una LLC en Estados Unidos y tú das un servicio online, en España no tienes que pagar autónomos. Correcto. ¿Confirma? Bueno,
Aquí No suena. no quiero entrar en el caso concreto y dejarlo, No he dicho tu nombre, y ni nada. dejarlo grabado, Las pero, moscas, pero no. habría que analizarlo, ¿eh? Es decir, realmente si tú puedes tener un wallet en Estados Unidos y no sacar nunca el dinero de ahí y acumularlo, obviamente, porque tú estás prestando una actividad profesional desde España. Otra cosa es que no la estés cobrando de momento, porque te interesa. Es como si al final, como si hubiera una sociedad interpuesta, por así decirlo, y yo puedo crear una sociedad en España y utilizarla para cobrar, pero si realmente estoy prestando yo el servicio a título personal, yo tengo que cobrar también de esa SL y al final acabo tributando en persona física. No digo que sea el caso concreto, ¿eh? Es decir, pero hay que analizarlo quizá con detalle. Sí. Obviamente no vamos a dar consejo fiscal ni legal en directo. Ni en diferido, ¿eh? Ningún tipo. Vale. Muy bien, gracias. Venga, más. Hay una. Hola, buenas, soy Carlos. Lo mío no tiene nada que ver con Hacienda. Mejor. Es un poco más de mentoring realmente la pregunta. Yo trabajo de consultor en Londres y estoy un poco quemado ya de estar allí, llevo unos añitos. Y la pregunta es un poco... Tengo un poco de vértigo volver a España. Estaba haciendo un poco de benchmark y entrevistas últimamente y creo que alguno de vosotros ha pasado por el mismo proceso de salir fuera y volver dentro. Me da un poco de vértigo el decir volver a España, primero por condiciones económicas. Sí que es verdad que hay un arraigo personal mucho más grande y otras condiciones que no tienen nada que ver con la banda salarial. Pero me gustaría saber un poco qué opináis de la diferencia entre mercados, de volver a casa y de cómo puedo abordar esta experiencia de la forma más sostenible. ¿Tú qué sabes hacer? Soy consultor de innovación de management en una consultoría. Consultor de innovación de management. Sí. Hacemos business growth y escenario planning. Sí. Soy ingeniero, de hecho, pero... Tipo McKinsey. Sí, del estilo. Del estilo. ¿Yo? El extranjero, ¿no? Tú te has ido fuera y has vuelto. Sí. Es una decisión súper personal, obviamente, donde quieras vivir. Lo sé. La oportunidad profesional, seguramente financiera, sea mucho mejor en Londres que en cualquier ciudad de España. Si quitas todo lo demás de la foto. La excepción es si consigues trabajar para empresas internacionales desde aquí. Por eso te preguntaba a qué te dedicas. No acabo de entender a qué te dedicas. Hago consultoría de management, McKinsey. Vale, pero Sí. no sé suficiente sobre ese trabajo como para tener una opinión. Si fueras diseñador, programador o redactor o SEO, SEO de Search Engine Optimization, o un rol técnico que puedas hacer un poquito a tu bola, en tu casa, sin necesariamente tener que estar como muy cerca del resto del equipo y tal. Puedes trabajar en remoto, puedes tener un sueldo de California Sí, esta es desde una de las Barcelona o opciones desde que- Londres desde Barcelona, con lo cual ahí, oye, venir aquí es una muy buena opción. Si tu rol es presencial, pues es un trade-off muy personal, que ganas y que pierdes. Pierdes dinero casi seguro. También No, la calidad de 100%. vida en Londres es dura, ¿eh? O sea, si tienes que vivir Lo sé. en el centro, ya no ganas tanto dinero. Y si tienes que vivir a 2 horas de tren, no sé, estas horas valen mucho, para mí al menos. Es que es personal en el sentido que depende de lo que quieras maximizar. O sea, quieres maximizar la oportunidad, el tipo de empresa, el dinero que ganas por hora trabajada, el sol. Sí, mira, te iba a decir el sol, sinceramente. Pues el sol lo tienes claro. Esto lo tienes claro, en Londres no hay. No, a nivel de carrera sí que es verdad que dentro de las consultorías, yo que he estado, de hecho esta mañana he tenido una entrevista para tantear un poco y veo que la carrera es mucho más larga, prolongada y escalable en Londres que realmente aquí. Me da un poco de vértigo volver para estancarme. Si quieres hablar con consultores estratégicos, acaban de entrar en la sala unos cuantos. O sea, puedes ir a buscarles. Luego los busco. Muy bien, muchas gracias. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!